بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Lo que nos toca ver hoy en nuestra clase son dos tipos diferentes de promesa. La vez anterior ya habíamos visto el nadr. Hoy vamos a ver lo que es el ahd y el qasam. Bien, primero vamos a ver lo que es el ahd. Ahd podría ser traducido también como un pacto, nuevamente un tipo de promesa. Y significa eso, prometer hacer algún tipo de cumplir con una tarea para agradar a Dios, digamos. Cumplir con algo, por ejemplo, juro que voy a hacer determinada peregrinación voy a alimentar a determinada persona, voy a ayudar a alguien. Tiene una amplia cantidad de posibilidades, digamos, el tipo de juramento que uno puede hacer o de promesa de prometer hacer distintos tipos de acciones, es muy amplio. Normalmente se debe pronunciar una fórmula para que tenga efecto y se puede hacer en español, por ejemplo, decir juro a Dios hacer tal o cual cosa, por ejemplo, juro a Dios estar siempre presente en estas clases, por ejemplo, juro a Dios leer el Corán 2 veces, 3 veces, una vez, o leer la mitad del Corán. Juro a Dios ayunar determinada cantidad de días. Juro a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en este tipo de pacto, porque le decimos pacto o promesa, uno puede poner una condición, por ejemplo, juro a Dios que si me curo de esta enfermedad, voy a ayunar por 3 días. O juro a Dios que si me va bien en este examen, voy a rezar todos los días por un año los rezos preferibles de la noche, por ejemplo. Bueno, y hay otros tipos más. O juro a Dios que sí, por ejemplo, mi hijo nace sano y sin ningún problema, voy a donar determinada cantidad de dinero a gente necesitada o a determinada fundación que trabaja con gente necesitada, etcétera, digamos. No es necesario que, como dije la última promesa, por ejemplo, no es necesario que lo que uno pacte, es decir, con lo que uno de alguna forma va a pagar a Dios, el hecho de que le cumpla a uno lo que uno le pide, no es necesario que tenga que ver directamente con un acto de adoración. Puede ser cosas que simplemente lleven una bendición o que sea muy preferibles que hagamos, ¿viste? Por ejemplo, se puede llegar a pasar que uno diga, juro a Dios, como habíamos antes dicho, que sí, por ejemplo, consigo este trabajo, voy a
utilizar determinada cantidad de mi sueldo para, por ejemplo, ayudar a mi madre, no sé, o ayudar a mi hermano a que termine de estudiar, o ayudar a mi hijo, o a pagarle a mi hijo, por ejemplo, clases para que memorice el Corán, o etcétera. No tiene que necesariamente ser un acto de oración, por ejemplo, ayunos o rezos, este tipo de cosas, sino que pueden ser actos que lleven consigo implícitos bendiciones o que puedan llegar a agradar a Dios, digamos. Eh, y bueno, y el último es que si uno rompe con este pacto, es decir, por ejemplo, cualquiera de estas cosas que yo dije, se le cumple si lo hace con condición. Si lo hace sin condición, es diferente. A veces uno simplemente hace el pacto o la promesa esperando recompensas, porque uno sabe que va. Dios es generoso y misericordioso, entonces siempre que uno busca agradarle, hacer algo por Él, Él nos va a pagar. A veces incluso pueden llegar a ser las bendiciones mucho más cuando uno lo hace de este modo, sin poner, digamos, una condición o sin expresar directamente qué es lo que queremos. A veces, si uno lo hace simplemente como un acto de buscando su satisfacción o su agrado, es decir, el agrado de Dios, a veces eso nos va a traer recompensas inesperadas, es decir, más allá de lo que uno se pueda llegar a imaginar. Entonces, si uno promete hacer determinada cosa y no lo cumple, va a tener un cafaré, es decir, uno va a tener que hacer algo para recompensar esa promesa rota o ese pacto roto. Y son los mismos que habíamos visto anteriormente con el Nazr, es decir, los mismos que son también con el tema de romper el ayuno de forma consciente o voluntaria durante el mes de Ramadán. Es decir, primero la liberación de un esclavo, sabemos hoy día que gracias a Dios no existe la esclavitud. O sea, el siguiente sería alimentar a 60 pobres, a 60 personas necesitadas o que vivan en condiciones de pobreza. Y la tercera opción es ayunar por 2 meses, que los primeros 31 días tienen que ser de forma continuada y después el segundo mes, digamos, el segundo 29, 28 días, uno los puede hacer de forma fraccional, pero los primeros 31 tienen que ser de forma continua. Bien, y hasta acá lo que es el ahd, o tipo de pacto o promesa. Como vamos a ver ahora es el qasam. Qasam es un tipo de promesa, juramento, perdón. Es más cercano a lo que nosotros diríamos un juramento en nuestro idioma, que son todos muy similares, pero bueno, tienen algunas condiciones que varían entre uno y otro, el ahd, el nazr, el qasam, muy pequeñas, pero bueno. En este caso es, por ejemplo, jurar por Dios. Juro por Dios que por ejemplo, nuevamente repetimos, voy a ir a hacer, por ejemplo, la peregrinación este año. Juro por Dios que voy a donar determinada cantidad de dinero a tal escuela de ciencias islámicas, por ejemplo. O por ejemplo, juro por Dios que voy a dejar de fumar. Juro por Dios que voy a dejar de hablar a las espaldas de otros, etcétera, etcétera, etcétera. Son juramentos que uno hace por Dios, digamos. Para poder hacer este tipo de promesa, uno tiene que tener ciertas condiciones. Primero, ser adulto, la persona que hace este tipo de juramento o pacto o promesa, y sano, digamos, mentalmente, no tiene que estar loco, o sea, sano mentalmente. Lo tiene que hacer de forma voluntaria, es decir, no estar amenazado o forzado o de cualquier modo, no solo con una cuestión de amenazar la vida, sino que, por ejemplo, implica que si alguien lo fuerza, lo amenaza con hacerle algún tipo de daño también. Si uno bajo esas condiciones, este tipo de juramento no es válido. Y tampoco, por ejemplo, si uno jura, por ejemplo, juro donar determinada cantidad de dinero o
determinado bien material, sobre todo cuando se trata de dinero, uno no puede estar inhibido, como habíamos visto en las clases anteriores, eh, el utilizar nuestro dinero, o sea, no tiene que tener una inhibición bancaria o, en este caso, una inhibición desde lo que es nuestro jurisprudente o nuestro marja, digamos, o el líder religioso de la comunidad, digamos. Bien, eh, en caso de que uno rompa este tipo de juramento, va a tener nuevamente otro tipo también de cafaré o va a tener que hacer algo para recompensar eh, este pecado, porque es un gran pecado romper un juramento, digamos. Bien, primero deberíamos alimentar a 10 personas. Primero, bueno, el primero nuevamente es liberar a un esclavo que nuevamente, digamos, hoy día no existe, con lo cual, bueno, o en la mayoría de los países vamos a decir, porque en algunos lugares existe. Bueno, alimentar a 10 personas que vivan en la pobreza o que estén necesitados. Eh, o vestir a 10 personas también puede ser. Nuevamente es decir, por ejemplo, darle una pieza de ropa a 10 personas diferentes, 10 pantalones, no sé, 10 camisas de pantalón, 10 una pieza de ropa es la condición, a 10 personas diferentes. Puede ser 10 pullovers, 10 camperas, dependiendo, digamos, la cantidad de dinero que poseamos, pero con darle 10 piezas de ropa, obviamente no vamos a dar 10 pares de media y medio marrete, no sé si se puede contar como ropa, pero bueno, 10 pares de zapatos sí es una cosa importante. Y bueno, si no puede hacer ninguna de estas tres condiciones, lo que tiene que hacer para recompensar el hecho de haber roto con este juramento es ayunar durante 3 días, que esa es la tercera opción. Jurar en vano, es decir, hacer un juramento sin ningún tipo de necesidad y, digamos, cuando no está, por ejemplo, no nos están pidiendo un testimonio o algo así, por ejemplo, jurar, juro que acabo de llegar, o juro que mañana voy a tal o cual lugar, o juro. Pero jurar en vano en todo, incluso en el cristianismo también, y sobre todo jurar por Dios, juro por Dios que hago esto, juro por Dios, para cuestiones triviales, por ejemplo, juro que me voy a tomar un litro de agua, juro por Dios que me voy a tomar un litro de agua ahora, juro por Dios que hoy me como un pollo entero, digamos, todo este tipo de cosas es macrú, es aborrecible hacerlo. ¿Por qué? Porque de alguna forma es utilizar el nombre de Dios para cosas que son completamente mundanas, que no tienen ningún tipo de beneficio espiritual y demás. Entonces, mezclar el nombre de Dios con cosas que realmente no tienen mucho, digamos, no tienen beneficio ni bendición espiritual. En el caso de que uno jure algo, por ejemplo, da un falso testimonio, juro que ayer vi a fulanito robar en determinado lugar y es una mentira, eso es un gran pecado, sería un equivalente, casi un pecado capital dentro de lo que es el cristianismo, es decir, y sobre todo, por ejemplo, si uno tiene que presentarse como testigo ante un juicio, o en el caso de que se acuse a alguien, sea dentro de una corte o fuera de una corte, el hecho de hacer este tipo de juramento por Dios y mentir al mismo tiempo es un gran pecado y trae consigo grandes castigos y es algo que está fuertemente penado. Bueno, sabemos que el falso testimonio, además, en los países islámicos también, cuando uno hace una acusación sobre alguien y no puede sostener su palabra, es decir, no tiene ningún tipo de prueba, no tiene ningún tipo de testigo, ese falso testimonio, esa falsa acusación,
lo que trae consigo es que él sea castigado, que después en su momento vamos a ver qué tipo de castigo lleva un falso testimonio. En nuestros países también, en la ley digamos, civil de nuestros países, también el falso testimonio tiene distintos tipos de castigos. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado con las promesas. Se van a dar cuenta que son bastante similares, pero bueno, tienen distintas fórmulas y distinto peso y distintos castigos. Son pequeñas variaciones, pero bueno. Espero haber sido claro. Nos vemos en la clase siguiente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله يا الله يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات